Este video es para recordar cómo se pueden derivar por los teoremas básicos. Vamos a hacerlo porque algunas personas todavía tienen algunas dudas que sí me gustaría explorar con ustedes. Entonces vamos a empezar. Uno de los teoremas básicos dice que la derivada con respecto a x de una constante es 0. De esta manera, por ejemplo, si yo tengo que mi función f de x es igual a 5, la derivada de la función será igual a 0. Tengo otro teorema que dice que la derivada con respecto a x de x va a ser igual a 1. De esta manera, si yo tengo que mi función f de x es igual a x, la derivada será 1. Uno de los teoremas más importantes, porque lo utilizan todo el tiempo, es el siguiente. La derivada con respecto a x de x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. Un ejemplo de este sería si yo tengo la función f de x es igual a x a la 8, la derivada de mi función sería el exponente que yo tengo en mi función va a pasar como un coeficiente. Entonces el coeficiente de la derivada sería 8. Si se fijan posteriormente al exponente de la x, se le disminuye en 1. Si el exponente de la x es 8, entonces mi expresión sería x a la 8 menos 1 para poderla derivar. Simplificando esta expresión tendré entonces que f de x es igual a 8 por x a la 7. Es muy básico y es muy importante que este teorema quede claro. Siguiente expresión que a veces les da también bastante lata es, si ustedes tienen la derivada con respecto a x de una constante por una función, esto va a ser igual a tener la constante por la derivada con respecto a x de la función. Por ejemplo, si ustedes tienen que en su expresión f de x se compone por 2x a la cuarta, aplicando este teorema y el teorema que vimos anteriormente, tendríamos lo siguiente. F' de x va a ser igual a 2 veces por la derivada de la función, que es esta, la derivada de esta. Y la derivada de esa va a ser igual a 4 veces x a la n menos 1, que es x al cubo. F' de x, por lo tanto, sería igual a, multiplicando coeficientes, 8x al cubo. Las siguientes reglas de derivadas tienen que ver con operaciones. Vamos a suponer que ustedes tienen la derivada con respecto a x de f de x más menos g de x, para suma o para resta. Lo que dice este teorema es que lo que yo tengo que hacer es derivar por separado. Derivo con respecto a x f de x y sumo o resto la derivada con respecto a x de g de x. Un ejemplo. Vamos a suponer que tienen que f de x es igual a x a la quinta más 3 veces x al cuadrado menos 4. Voy a tomar este teorema y todos los que he visto anteriormente y entonces tengo que mi derivada es f' de x sería igual a 5x a la cuarta más 6x menos 4. Si ustedes se fijaron, fui derivando uno por uno cada uno de los términos de mi expresión, que es precisamente a lo que se refiere mi teorema que estoy analizando en esta sección. Lo que tienen que checar posteriormente es si tienen alguna simplificación en esta expresión, pero no la hay. Entonces mi resultado quedaría de esta manera. El siguiente teorema de derivadas tiene que ver con multiplicación. Y aquí es muy importante que ustedes
sepan esta regla enunciándola de una manera que ustedes le puedan entender. La derivada con respecto a x de f de x por g de x va a ser igual a la primera expresión por la derivada de la segunda más la segunda expresión por la derivada de la primera. Disculpen que quedó un poco amontonado. Vamos a poner un ejercicio para poder explicar esto. Vamos a suponer que ustedes tienen que f de x es igual a 3x al cuadrado menos 1 por 4x más 2. Si yo quiero derivar esta función, utilizo la regla de la multiplicación que me dice que es la primera expresión tal cual por la derivada de la segunda expresión. Si le saco la derivada a 4x más 2, la derivada va a ser 4. Según la regla ahora tengo que sumar. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar la segunda función tal cual, que es 4x más 2, multiplicándola por la derivada de la primera expresión. Y la derivada de la primera expresión es 6x. Ya está derivada la expresión. Lo que tengo que hacer enseguida es simplificar. Lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar este factor por este y este factor por este. Me quedaría entonces que f' de x sería igual a 12x al cuadrado menos 4 más 6 por 4, 24x más 12. Simplificando los términos semejantes me queda f' de x igual a... Aquí me faltó una x, voy a agregarla. Es en este por este, me quedaría 24x. Entonces ahora sí, me quedaría 12x al cuadrado más 24x y 4 negativo más 12 es más 8. El resultado de mi expresión tengo que ver si hay algo más que pueda simplificar y si no, pues ese ya sería el resultado que yo estoy manejando. El último teorema que voy a ver con ustedes es el que se refiere a la división y también es una regla que hay que aprenderse. La derivada con respecto a x de f de x sobre g de x va a ser igual a la función que tengo en el numerador, es la función que tengo en el denominador, que sería el de abajo, por la derivada con respecto a x de la función que tengo en el numerador, por la derivada del de arriba, menos la función que tengo en el numerador, que es la de arriba, por la derivada con respecto a x de la función que tengo en el denominador, que es la que tengo abajo, entre la función que tengo en el denominador al cuadrado. Entonces quedaría, para aprendérsela rápido, la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Tengan mucho cuidado con el orden en esta expresión, porque ustedes llegan a invertir esta sección de la derivada. Por esta sección de la derivada lo que va a salir es un resultado con los signos cambiados y eso es incorrecto. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tener la expresión f de x igual a 2x al cuadrado menos 1 sobre x más 2. Y quiero la derivada. Usando la forma rápida en que me aprendí la derivada, me queda que sería
la de abajo por la derivada de la de arriba, y la derivada del numerador va a ser igual a 4x menos 0. Aquí este no es un corchete, es un paréntesis. Menos la de arriba por la derivada de la de abajo, que sería 1, más 0, entre la de abajo al cuadrado. Ya teniendo esto, entro a simplificación. Entonces f' de x va a ser igual a, multiplico, este menos 0 no me va a afectar, y entonces multiplico el 4x por mi factor lineal y me quedaría 4 por x y x, me quedaría 4x cuadrada más 4x por 2 es 8x, menos este más 0 no me va a afectar, y este 1 multiplicaría a mi factor lineal y me quedaría 2x al cuadrado, menos por menos da más, 1. Todo esto entre x más 2 al cuadrado. Simplifico términos semejantes, y esto me va a dar que 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado me queda 2x al cuadrado más 8x más 1, dividido entre x más 2 al cuadrado. De esta manera ya tengo derivada mi expresión, ya está simplificada. Necesitaría buscar si hay algún tipo de factorización que me ayudara a simplificar. En este caso no lo hay, y entonces mi expresión queda reducida a esta forma. Si hay algún problema que quieran ver resuelto por medio de video, les pido que pongan un comentario en este post y lo generamos.